El tema de hoy se llama Señor, fortaléceme para resistir al enemigo. ¿Cuántas queremos resistir a este asqueroso? Todas, realmente. Tenemos un enemigo. Y este enemigo es aún más fuerte para aquellas personas que representamos a Dios. O sea, nosotras que buscamos de Dios, nosotras que hablamos del Evangelio, nosotras que estamos para arrancarle las almas al enemigo, porque esto es de violento, esto es de gente violenta, esto es de gente valiente, esto es de gente que sea capaz de dar la vida por Cristo, así como lo hicieron los discípulos. Todos murieron mártires, todos tuvieron muertes terribles, pero dieron la vida por su Mesías. Y el reino está sufriendo esta violencia, y más en este tiempo. Entonces, todas las que estamos dispuestas a amar a Dios, a seguir a Dios y a hacer cosas para Dios, somos el objetivo principal al enemigo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, tenemos ese enemigo. Y hay una guerra declarada, amigas, pero declarada, déjame decirte. Y esta guerra la podemos ver cómo comenzó y cómo Dios nos habló sobre esta guerra que iba a pasar desde el momento de la caída del primer hombre y la primera mujer hasta el día de hoy. Eso está en Génesis 3:15. Y miren lo que dice. Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer, hablando de Cristo, te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Esto es tremendo. Porque sí tenemos un enemigo y dice que será para siempre. Y creo que por el engaño de la serpiente, de este caso el diablo a la mujer, y creo que la tenemos como, óyeme, me la hiciste en el huerto y esta me la sigue pagando. Porque seamos sinceras, si no somos nosotros berracas las que nos levantamos a pelear por los nuestros, las que nos levantamos a orar, las que nos ponemos en la brecha por nuestra familia, las que somos capaces de quitarnos el bocado de la boca para dárselo a nuestros hijos, mujeres guerreras. Quiero decirte, mujer, que tú tienes autoridad delegada y potestad para aplastarle la cabeza al enemigo. Es lo más que puede llegar es al talón, y eso me habla de una posición fuerte para ti, mujer. Y eso es para decir amén, gracias Señor. Tenemos tres enemigos y estos tres enemigos llevan a uno mismo, que es Satanás. Pero Satanás ha afectado una parte muy importante, que es uno de los enemigos, que es la carne. La carne, tú misma, se puede decir, eres un enemigo si no caminas en el Espíritu. Mira lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. ¿Qué quiere decir esta parte de la Escritura que nos está hablando Pablo aquí? Que tenemos un enemigo y es la carne. Hablamos que somos cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Que podemos ver que hay una guerra entre la carne y el espíritu. El espíritu es transformado cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y la renovación de la mente con el alma, pues con la palabra de Dios. Pero podemos mirar ese primer enemigo, ¿ok? También habla la Biblia que tenemos forma de resistir ese primer enemigo. ¿Y cómo es? Andando en el Espíritu. Y para las que están tomando nota, está en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? En tu Espíritu, con el Espíritu Santo. Él es el único que te va a guiar. Él es el único que te va a llevar a toda verdad. Él es el único que te va a quitar venda de los ojos para que puedas ver. Amigas, esto es espiritual. Esto no es carnal. Esto es en las atmósferas espirituales. Es como podemos escuchar y entender estas cosas que el mundo nos está mostrando, que a veces decimos, pero que, mira, es espiritual, ¿ok? Hay otro enemigo, este es otro enemigo, por eso se llama el tema, Señor, fortaléceme a resistir cada enemigo. Y el siguiente enemigo es el mundo. Mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Y aquí está clarito, hablando también este libro de Santiago 4:4, que un enemigo es el mundo. Y hablamos que cómo se tiene contacto con el mundo con los 5 sentidos. Con los 5 sentidos es que tú vas a traer recuerdos, es que tú vas a experimentar cosas en el pasado
que vas a vivir en el presente, con el mundo. Tengan mucho cuidado con este enemigo. Está detectado, pero también la Biblia dice cómo vencerlo. Gloria a Dios que nos dejó la Biblia, ese libro tan maravilloso, ese manual de instrucciones, esta guía para podernos hablar y poder fortalecer y saber guerrear con armas correctas cada uno de estos enemigos. ¿Cómo se vence el enemigo? Renovando la mente, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestra mente. Aquí, ya que lo recibimos por los 5 sentidos y se va el alma, tenemos que vencerlo renovando la mente. Y eso es un proceso continuo de todos los días, ¿ok? Y por último, el diablo. Este es el enemigo principal, ¿ok? El diablo, dice 2 de Pedro 5:8, que seamos sobrios y velad, porque el diablo anda como un león buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo vencemos al enemigo, el diablo? Porque es que a veces lo vemos muy grande y a un Dios muy chiquito. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros. No que se cambien los papeles. Tienes que tener claro que mayor es la presencia de Dios, es el poder de Dios que está dentro de ti, es el mismo Padre que te compró con precio de sangre. ¿Cómo vencemos a este enemigo? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Este es mi versículo actual, ¿ok? Porque creo que todas, absolutamente todas, estamos en la resistencia. Si te sometes a Dios, y lo creo porque estás hoy conectada, porque tienes hambre de Dios, porque estás buscando del Señor, entonces creo que te estás sometiendo a Dios, pero hazlo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, porque si tú lo haces, estás en el proceso de la resistencia, de lo que el diablo te quiera venir con sus mentiras a meterte, lo resistes y la palabra de Dios dice que se va, ¿ok? Entonces, esto es bien importante porque si tú lo entiendes, tú vas a poder saber vencer a este enemigo que es Satanás. Y él a veces es como ese terrorista de nuestra alma, porque ese aquí es en el campo de la batalla de la mente donde él nos está atacando, ¿cierto? Pero mire, él no es ni omnipresente ni omnisciente. El único que tiene ese poder se llama nuestro Padre Celestial, Jesucristo, la presencia de Dios. Entonces, tenemos que tomar al enemigo y limitarlo. Tenemos que recordarle que él está derrotado. Porque si nosotros no somos conscientes de eso, ¿sabes qué va a hacer el diablo? Nos va a agobiar a cada momento. Entonces tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y me encanta porque Colosenses 2:15 dice, despojando a los principales, a las potestades. Miren esto lo que sigue. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Nuestro Señor Jesucristo los exhibió a las potestades, exhibió al mismo diablo. ¿Dónde lo exhibió? En la cruz, cuando murió, cuando vino a arrancarle esa potestad que el primer hombre le había entregado. El Señor te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a exhibirlo en la cruz para comprarte y comprarte con precio de sangre. Eso está para un amén, 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 amén. Gracias, Señor. Entonces, una de las cosas que Jesús logró en la cruz fue quebrar el poder del enemigo cuando lo venció en la cruz, que nos dio esa autoridad sobre él. Y eso lo dice Lucas 10:19. Dice que les he dado autoridad a ustedes para vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Tenemos autoridad. Nada nos puede hacer daño. Tenemos algo que nos entregaron desde huerto, pisarle la cabeza. Miren lo que dice también Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, hablando de este mundo, y con huestes espirituales de maldad, donde en las legiones celestiales. Tienes que darte cuenta que la lucha actualmente que tenemos es espiritual y esto es real. Lo que pasa es que no lo vemos. El diablo se mete tan sutil, te acaba, te quiere robar, te quiere destruir.
y no lo vemos, pero la lucha es espiritual. Por eso el Señor dice que andemos en el espíritu, porque así solamente podemos escuchar la voz de Dios, tener ese discernimiento y poder salir corriendo en el momento que tengas que salir corriendo y poder discernir qué viene. Amén. Ahora, la Biblia dice que Él se viste de ángel de luz, ojo, como ovejita, Él es astuto. Por eso también dice la palabra de Dios que seamos astutas como la serpiente. Él tiene su plan para destruirte, pero tú adelántate, hazle un plan doble a Él, porque Él se viste como ángel de luz y no va a descansar. Créame que este no duerme. Nosotros a veces nos dormimos en nuestros laureles, como decimos en nuestros países, pero Satanás no duerme. Él está día y noche planeando cómo destruir tu vida. Por eso la Biblia lo dice, sed sobrio y velad. Velad, tenemos como esa soldada, así, velando, porque no esperamos que este león nos venga a dar un zapazo. Ahora, hablando de cómo vencer al enemigo, hay 5 buenas armas para vencer al enemigo. ¿Quiénes las quieren saber? A ver, levántame manito, ¿quiénes quieren saber cuáles son esas 5 armas, cómo vencer al enemigo? 5 armas, anótenla, aquí vamos. 5 armas. Primera, una arma poderosa contra el enemigo, muy poderosa. La primera que les voy a decir es la palabra de Dios. Esa es la primera arma. Este es el arma más poderosa que tú puedes tener, la palabra de Dios en ti. No solo tenerla abierta y en el Salmo 91, es tenerla metida en tu corazón. Permitir que el Señor te redarguya con su palabra. Es permitir que el Señor te moldee con su palabra. Es permitir que la palabra llegue hasta los tuétanos, las coyunturas, como dice la Biblia. Es permitir que la palabra entre en ti. Y una buena forma de hacerlo es meditando en ella. No solamente leyendo, meditando en la palabra de Dios. ¿Ok? El mejor ejemplo que tenemos para vencer al enemigo con la palabra la dio Jesús en el desierto. Todos lo sabemos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y lo pudo vencer. Amén. La segunda que vamos a anotar, un arma poderosa contra el enemigo, ¿cuál es? La segunda, alabanza. Adora. El diablo odia, pero odia que adoremos a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que quiere ser adorado. Y acuérdense que ¿por qué fue lanzado del cielo? Porque Él quiso parecerse a Dios. Y Él es el único que quiere ser adorado. Por eso Él odia que tú adores. Cuando estés en un tiempo que el diablo te esté atacando, adora, alaba, exalta al Señor. Él detesta esto, no lo puede soportar. Cuando alabamos y adoramos a Dios, su presencia habita con poder en nosotros. El diablo, al empezar a adorar, se va porque no lo soporta. ¿Ok? Segundo punto, adora. Que en tu casa nunca deje de haber adoración, pero adora, algo cambia la atmósfera cuando tú adoras. Tercer arma, poderosa contra el enemigo, ¿cuál es? Obediencia. Y esto fue algo que hablamos en la clase pasada, obediencia. Si estamos viviendo en pecado o de alguna manera caminando en desobediencia, esto deja una puerta abierta para el enemigo. ¿Y qué va a hacer? Va a ser fiesta en nuestras vidas. Entonces tenemos que caminar en una absoluta obediencia. Vimos que el mejor ejemplo de obediencia nos lo dio nuestro amado Jesucristo en la cruz. Gracias a que la segunda frase cuando Él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que nos hace estar el día de hoy. Obediencia. Siempre digo que su sangre valga en ti, que ese sacrificio valga en ti. Inténtalo, trata, pide ayuda. Clama al Padre para que puedas caminar en una absoluta obediencia al Señor. Y también la obediencia, si estás cometiendo algo que está incorrecto delante de los ojos de Dios, pues pide perdón y arrepiéntete. Eso es un punto súper importante. Pedir perdón, la confesión y arrepentirnos y ponernos a cuentas con el Señor. Esto es súper importante en la obediencia, ¿ok? Si estamos batallando en algo. Cualquiera cosa que esté ahí, o pecado que tú estés cometiendo, es una obstrucción para tu orar, porque el diablo te va a condenar y no queremos eso, amiga. Así que rápidamente, sea lo que sea, confía que su sangre es suficiente para lavarte, como siempre digo, y limpiarte de toda maldad. Él dice que te hace blanco como la nieve. O sea, no hay pecado que Él no pueda limpiar. Si tú vas con un corazón
arrepentido ante sus pies. Entonces, otra arma poderosa, notemos, contra el enemigo es la fe, ¿ok? Ten presente que el enemigo está siempre plantando minas terrestres delante de ti, ¿verdad? Y no sabes dónde están porque a veces no son tan visibles ante tus ojos. A veces no podemos ver como esas minas que el enemigo está poniendo ahí, esas cizañas, esas mentiras. Pero ten presente que el enemigo lo va a estar haciendo. Acuérdese que anda como ese león rugiente. Él no va a descansar, él no duerme. Okay. La forma de evitar es caminar cerca de Dios y dejar que Él guíe tus pasos. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 8 al 9. Resístanlo, manteniéndose firme donde en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Todos. Entonces dice que nos mantengamos firmes en la fe, hermano. Esa es una buena herramienta para vencer al enemigo, la fe. Y por último, la última arma que te voy a dar, y hay muchas más, pero son 5 que tenemos el día de hoy, una más poderosa contra el enemigo es la oración. La oración es un arma fuerte contra el enemigo y el ayuno la fortalece aún más. Tú no tienes una idea la fuerza que te da tanto emocionalmente como espiritualmente el ayunar. Entonces, con frecuencia las ataduras del enemigo sobre nuestras vidas son rotas con la oración y la fortalece más el ayuno. Y tú no puedes creer lo que a veces un ayuno de 24 horas puede destruir ataduras que el enemigo quiere tener sobre. Podemos ver que una es leer la palabra de Dios, la otra es la adoración, la otra es fe, la otra es la oración. ¿Y cuál otra dijimos que era? A ver si están prestando atención. A ver, palabra de Dios, la oración, fe, obediencia. Muy bien, obediencia. Entonces, eso es lo que tenemos que estar conscientes de estas armas poderosas para vencer, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Okay? Así que mientras tengas un corazón para las cosas de Dios, ese objetivo de Satanás hacia ti va a ser destruido. Porque el Señor te va a defender. Él siempre va a ir contigo. Él siempre va a estar ahí para apoyarte. Aún en los momentos difíciles que tú hayas pasado, Él ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, no se ha ido de ti. Pero recuerde que nosotros hemos abierto a veces puertas y le hemos dado permiso al enemigo para que entre a hacer fiesta en nuestras vidas, ¿ok? Pero ya no más. Ponle un acto a esto y ya tienes herramientas para poder resistir al enemigo. Ya no más. A ver, ¿dónde están esas leonas que rugen y que no van a permitir que el enemigo entre a hacer fiesta en sus vidas ni en la vida de los suyos? Ahora, ¿no? Y el Señor nos está dando herramientas suficientes y necesarias. Amén. Recuerden, amigas, el enemigo es astuto. El enemigo se mete cuando quieres ver a qué hora. ¿No han dicho esas palabras? ¿A qué hora? Él es así. ¿Por qué? Porque Él lo que mejor tiene es tiempo y nosotros no nos podemos dormir, ¿ok? Tenemos que velar, tenemos que estar atentas porque no vamos a permitir ni uno más que tú me robes. Es más, me devuelves y el doble lo que me has quitado en el nombre de Jesús. Amén.